O sea, yo creo que cuando uno está entre los 20 y los 30, debe invertir en el conocimiento y debe ahorrar. Yo no encuentro absolutamente ninguna diferencia entre un peruano, un chino, un americano o un europeo. Ninguna. La misma miseria, la misma grandeza, el emprendedor, el no emprendedor, el que se conforma o no se conforma. Y no tiene un mango esa, o sea, había empezado, pero... Por ejemplo, lo de Clínica San Lucas me dicen, doctor Gastón, ¿usted puede poner un mamógrafo? Y yo, sí, claro. ¿Ya? ¿Cuándo? No tenía ni un mango. ¿Ya? Hola, hoy estamos en el Diván de Luz. Hoy nos visita Gastón Mendoza. Él es un médico oncólogo, director de la clínica Detecta. Él tiene historias muy audaces de emprendimientos. Acompáñanos a ver esta historia y suscríbete en el canal. Ahí nos vemos. Si volvieras a tener la versión de 10 años tuya, te vieras como un niño de 10 años, ¿qué le dirías ahora a ese niño que es tuyo, eres tú, de lo que has conseguido a partir de tu vida hasta este momento, en tu expertise como médico, etcétera, ¿no? Y que le des una descripción a él, ¿no? De cómo eres ahora. Bueno, ¿qué le diría a Gastón de 10 años? Que haga exactamente lo que hizo, ¿no? Fue un niño feliz. Gastón de 10 años, bueno, yo nací en Paite, en un puerto, con unas playas hermosas, y a los 10 años, pues, simplemente caminaba por la orilla del mar, sentía la brisa, sentía o veía un sueño limpio y una noche estrellada, ¿no? Y conocí algo que fue hermoso, ¿no? El mundo del silencio, que era el mundo submarino, porque yo desde los 5 o 6 años buceaba. Mira, Y ¿sabes qué? Aprendí a apreciar la belleza, porque el interior del mar es inmensamente bello, es infinito, ¿no? Y eso probablemente me hizo un niño sensible, ¿no? Sensible a la belleza. Le diría simplemente o sea, no le diría nada, o sea, yo fui un niño muy feliz. Pero la idea es ahora que tú le cuentes a él quién eres tú ahora. Ah, bueno, le diría a Gastón, mira, los tiempos han pasado, ¿ya? Y me convertí en médico, que era el sueño que tenía desde los 7 años, ¿no? Y seguí el consejo de mi padre y de mi madre, ¿no? Que ellos siempre me decían que cualquier cosa que hiciera lo haga mejor que nadie. Ahora soy un médico, me convertí en oncólogo, dirijo una clínica que se llama Detecta Clínica y estoy lleno de energía y aún con más sueños que antes. Vamos a seguir retrocediendo en el tiempo y me acabas de mencionar que ya desde los 7 años tenías la idea de la medicina, de ser médico. Sí, a ver, sí, cuéntame, sí. Cuéntame un poco eso. Yo tuve un padre, bueno, unos padres maravillosos, Gastón y Juana, ¿no? Y mi papá nunca fue a la universidad, pero creo que en el fondo él quiso ser médico y desde niño me enseñó a descubrir la curiosidad. Por ejemplo, antes pues tú tenías aves, tenías un corralito con patos, con gallinas, ¿no? O con pavitos, ¿no? Y cuando había una fiesta o se necesitaba algo, tú simplemente matabas a la gallina, ¿no? Y mi papá me hacía escuchar su corazón. Y me pegaba mi oído a su pecho. Me decía, ¿qué sientes? Uy, como si fuera un motorcito, decía yo, ¿no? Y te has puesto a pensar cómo funciona ese motorcito. Y me regaló unas revistas que se llamaban Villiquen y Mampato, que eran chilenas y argentinas. Y Villiquen, me acuerdo de esa revista. Sí. Que justo tenía mucha historia, ¿no? Porque creo que el padre debe conducir al hijo. Eso de que haz que tu hijo haga lo que quiera, yo no creo en eso. Uno es un padre, uno es un guía. Entonces lo debes llevar al niño a descubrir mundos. Mi papá hizo eso conmigo. Entonces, de manera indirecta, aumentó la curiosidad mía desde niño. Entonces me preguntaba, ¿tienes idea cómo funciona el corazón? Mira, ¿cómo funcionará el corazón de un pato, de una gallina? Y bueno, nosotros sabíamos la gallina, sabíamos los patos o los pavos, ¿no? Y veías pues que se movía, ¿no? Entonces entendí cómo funcionaba, que era como un motorcito que impulsaba la sangre, que los motores de una gallina, de un pato o de un pavo eran diferentes, el corazón de un pescadito, o sea, cosas así que realmente pues
muy me hacían preguntar, sí. Ah, sí, sí, didácticas, ¿no? sí, Muy sí, claro. vivenciales. Sí, 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 sí. Y Entonces, por eso me hizo médico. podríamos decir entonces que tu principal inspiración o el inspirador fue tu padre Ah, en sin duda aquella alguna. época. Eso, y mi Háblame de tu madre, pues, madre. era una persona increíble. Mira, ve, yo soy zurdo, Ya, ya, pero yo nací en el año 63, ya, y en esa década, la década de los 60, pues, los zurdos no existíamos. En el colegio no habían carpetas para zurdos. Entonces, y mi mamá era profesora. Y fíjate que ella en su cabeza, pues con la educación que había en ese momento, dijo, no, mi hijo es anormal, lo voy a hacer normal, porque ser zurdo era ser anormal. Entonces me amarraba la mano. Y yo de pequeño no entendía, ¿no? ¿Por qué tengo la mano amarrada? Y ya, ¿qué edad tenías ahí? tendría pues, creo que 4 o 5 años. Wow. Y ya, y andaba con la mano amarrada, y ya, aprendiendo a escribir con la derecha. Mi mamá logró que yo fuera derecho, pero en verdad me hizo ambidiestro, que ahora pues es una ventaja increíble porque yo soy cirujano, entonces opero con la mano izquierda, con la mano derecha con igual facilidad. ¿Ah, sí? Sí, claro. Qué increíble. Y eso hace que mis cirugías sean muy rápidas y he desarrollado una habilidad increíble, ¿no? O sea, me fabricó una ventaja competitiva. Ya, pero su amor era tan grande y su decisión firme, ¿no? Tú tienes que ser derecho y punto. Ya. Así llores, no, tú tienes que ser derecho. Y bueno, eso para mí fue una bendición. Claro. Eso es como cuando dicen que la sandalia de la mamá corrige a todos los Exacto, hijos. En exacto, aquella exacto. época era así. Y ahora pues yo le agradezco a mi madre por haberme hecho derecho entre comillas, ¿no? Bueno, y vamos a seguir andando un poco la adolescencia, pero, o sea, tú tenías esa inquietud por la medicina. Ah, Yo sí. podría decirte, más deberías quizá haber sido veterinario. ¿Cómo Pero mira, esos... mira, ahí hay una anécdota que te quiero contar. Ah, cuéntamelo, Entonces, cuéntame. bueno, como despertó mi papá tanta curiosidad en mí por los animales, un día en el colegio había un curso de taxidermia donde se disecaban animales, pues, ¿no? Y mira, y ahí nació mi primer negocio. ¿Ya? Y yo me iba al río, sacaba los sapos, los evisceraba, conservaba su piel y al sapito pues, le ponía algodones por dentro y los cosía. Y se me ocurrió hacer una orquesta de sapos. ¿Ya? Entonces hice una orquesta, un sapito tocando piano, tocando batería, un sapito cantando y salió realmente bien bonito, ¿no? Entonces yo voy por la calle y una señora me preguntó, oye, ¿dónde has comprado, hijo, eso? Y dije, no, yo lo he hecho. ¿Y lo vendes? Y yo en la cabeza pues era un niño, no sé, 10 años, 12 años, ¿no? Y dije, no, pero véndemelo. ¿Y ya? Y dije, no, porque es mi tarea. ¿Y ya? Pero me quedé pensando, ¿no? Ya. Entonces presenté la tarea, que era una orquesta de sapos, que por cierto fue un éxito, ¿ya? Y me hice otra orquesta de sapos. Y lo curioso es que la quería vender y nadie me la compraba. ¿Ya? Hasta que sí, logré vender una orquesta de sapos. Ya creo que, no me acuerdo, pues serían que 10 soles. Que 10 soles para un niño era pues un montón de plata, ¿no? Claro. Y claro. Y luego ya de esa etapa tan, yo diría, peculiar, particular, el paso a la adolescencia, el colegio, cómo entrar después a la universidad. A la universidad, a la carrera. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, ahí también tengo una anécdota increíble. Yo estoy en un colegio nacional, el San Miguel de Piura, que es una gran unidad, ¿no? Lo conozco. Sí, era uno de los mejores alumnos. Pero recuerda que en los años 78, 79 habían huelgas y de 9 meses, 6 o 7 eran huelgas. Y realmente pues el nivel académico en el San Miguel era re malo, ¿no? Y mi mamá ahí tomó otra decisión increíble. Me dijo, bueno, hijo, ¿quieres ser médico? Le dije, sí, mamá. Entonces te voy a cambiar de colegio. Yo estaba en 4º año de secundaria. ¿Pero por qué? Mis amigos, no, hijo. Si tú sigues en ese colegio, nunca vas a ingresar. Necesitas un colegio donde te enseñen mejores cosas. Yo, niño obediente, dije, ya va acá. Y me cambió al San Ignacio de Loyola, que fue donde conocí a Oscar. Y bueno, pues el nivel en el San Miguel de Piura era
como 1, en el San Ignacio era como 8, como 9. Un nivel superior, era otro entorno social. Y el primer bimestre, yo, el mejor alumno de San Miguel, fui al colegio particular San Ignacio de Loyola, que era un colegio jesuita. Eso te iba a decir, son jesuitas, ¿no? Sí. Saqué 4 jalados el primer bimestre. Yo, que era la lumbre de San Miguel, fui arrasado en ese colegio, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hijito, te regreso al colegio. Y eso era imposible, pues, ¿no? Y dije, claro, no, mamá, déjame ahí tranquila, yo voy a estudiar más. Bueno, terminé entre los primeros puestos del colegio y aprendí ahí algo que fue valioso en toda mi vida, ¿no? Que el conocimiento te da privilegios. Porque de ser el peor alumno del salón en el San Ignacio de Loyola, pasé a ser de los primeros, ¿ya? Pero yo comenzaba a enseñar. O sea, cuando estaba re mal, comencé a aprender a estudiar, y entonces estudié tanto que ya se me hacía fácil enseñar. Y toda la vida me gustó enseñar. A mí la educación, ser profesor, es una de mis pasiones, ¿no? Y conforme enseñaba, los amigos me invitaban a sus casas. Y yo conocía otras casas. O sea, yo vivía en Piura como acá en Lima, como en Puente Piedra, como en Comas. Y me pasé a un colegio donde los chicos vivían en la planicie, en la Molina, así como siendo similar con Lima, ¿no? Claro. Entonces me di cuenta, 1, que era pobre, ¿ya? 2, que había otro mundo, un mundo que nunca pensé conocer, ¿no? Y que tenía privilegios, que tenía amigos, porque, les enseñaba. Fue una experiencia muy linda. ¿Y te afectó algo esto de ser pobre, de hacer esa distinción, ese reconocimiento? Me dio, ¿sabes qué? Claro, o sea, mis amigos en el San Miguel eran el hijo de la verdulera, el hijo del policía, no sé, el hijo de la profesora, ¿no? El hijo de un delincuente. ¿Ya? Eso era mi entorno en San Miguel. Y en San Ignacio, pues, era el hijo del empresario X, del empresario B, y la gente tenía auto. Una vez era otro mundo, ¿no? Pero mira la visión de mi mamá, y bueno, eso realmente cambió mi vida. Y luego, bueno, avanzamos un poco hacia la universidad. ¿Dónde estudiaste? Ahí fue otra historia. Y ahí, si puedes comentarnos, claro, porque la medicina... No, era retranca, o sea, ingresar... Muy difícil, ¿no? Claro, en esa época te hablo de los años 80, ¿no? Obviamente, si bien es cierto, había terminado entre uno de los primeros alumnos de la promoción, Monseñor Oscar Romero, promoción 80 en San Ignacio de Loyola, y tengo grandes amigos, yo los quiero mucho. Ya, fui como provinciano, pues, ¿no?, a postular a San Marcos, a Villarreal, y obviamente, pues, lo ingresé. Yo me acuerdo que un amigo que era súper inteligente, Daniel Valera, ingresó a la Cayetano, pero yo no tenía plata para postular a Cayetano, ¿no? O sea, era imposible. O sea, mi opción era San Marcos o Villarreal, y el primer año no ingresé. Y ahí fue la genialidad de mi padre, ¿no? Me dice, después del año que no ingresé, mi hijito, pero ¿por qué no has ingresado? Y le dije, papá, la verdad es que no me he preparado lo suficiente. Bueno, hijo, entonces nos regresamos a Piura. Y le dije, papá, no, dame otra oportunidad, pero hijo, no la has aprovechado. Le dije, dame otra oportunidad, y felizmente mi papá me la dio, ¿no? Y yo ya no tenía opción, me dije, bueno, o la haces este año o te regreso a Piura. Era mi segundo año de postulación. Entonces, dije, wow, no tengo alternativa. Entonces me acuerdo que me pegué, yo vivía en una pensión baratísima, y, tenía un cuartito que era una cama como hoy, el cuarto tendría pues 2 por 3 metros. ¿Ya? De la cama era de 60 centímetros, era cualquier cosa. Y puse frente a mí un letrero que decía, no ingresé. Y mi hermano tuvo una idea genial, dijo, hermano, prepárate para la uni, porque mi talón de Aquiles eran las matemáticas. Y bueno, me metí en una academia de ingeniería, y efectivamente, y postula a la uni, me dice. Y ese año me acuerdo que el 82 fue, sí, postulé a la uni, a la Católica, a San Marcos y Villarreal. Ingresé a todas. Ah, ingresaste a todas. Sí. Porque no tenía alternativa. Si no ingresaba, me regresaban a Piura. ¿Y finalmente por cuál te decidiste? No, en esa época también era o sea, tú ingresabas y demorabas un año para
para comenzar tus clases, menos en la uni. Y comencé a estudiar en la uni, estudié 3 o 4 meses, ¿Ya? pero era alumno líder, yo nunca quise ser ingeniero, sino como no tenía nada que hacer, Claro. me fui a la uni. Y después me acuerdo que entré en una columna de terroristas y acá no la hago, o sea, los alumnos, los salones son verticales, y entró al lado izquierdo le he dicho los terroristas, y dije, no, pucha, que acá me salgo. Eso fue mi último día en la uni, ¿ya? Y como tenía tiempo, me pasé a la Católica, ¿ya? Y la Católica conozco otro mundo. Yo me acuerdo que me becaron, ¿ya? Porque yo era alumno líder, o sea, tremendos cambios, ¿no? claro, pero imagínate la uni comparado con la Con Católica, son son distintas. salones distintos, entornos distintos, era como una cosa como San Miguel y San Ignacio de Loyola, ¿no? Y de ahí, bueno, ya pues comencé, me becaron en la Católica, en la uni ingresé a mecánica eléctrica, en la Católica a mecánica, y de ahí me fui a Villarreal, ¿ya? Todo esto en carrera de ingeniería, ¿no? No, claro, o sea, ingeniería mecánica eléctrica, ¿cómo era? Sí, mecánica eléctrica en la uni, mecánica en la Católica. Y de ahí pues pasé a la Facultad de Medicina de Villarreal, ¿ya? Donde yo sobrado, pues, como había estado en la uni en la Católica, pensaba que no me iban a jalar y me jalaban en un curso de química, me acuerdo. ¿Ya? Y dije, wow, acá, o sea, por sobrado, no por idiota. Pero bueno, así chibolo uno, ¿no? Entonces ahí la carrera de medicina ya fue en Villarreal. Sí, porque yo cuando fui a San Marcos estaba lleno de terroristas, o sea, en la ciudad universitaria estaba en un lado los de Tupac Amaru y en el otro lado los de Sendero Luminoso. Y no, ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 82, 83. Ya, y entonces en Villarreal. Sí. Sí. Y en ese tiempo una excelente facultad, terminé la carrera y bueno, pues ahí la especialidad, la subespecialidad. ¿Cuál dirías tú que ha sido ahí tu mayor obstáculo? Porque la medicina, o sea, no es para todos, ¿no? De pronto Pero estar mira, cercano a la muerte, yo creo que mi papá y mi mamá me formaron mucho, ¿no? Que fue los valores, ¿Ya? el deseo de ser mejor y como decía mi papá y también mi mamá, ¿no? El saber, el conocimiento te da privilegios. Igual, la historia se repite. Me acuerdo que mis amigos de la Católica los ayudaba a estudiar, me invitaban a sus casas y ese fue mi negocio, ¿no? Igual cuando ingresé a medicina, estudié un montón y me invitaban, porque yo vivía en una pensión, o sea, en la pensión comías arroz con atún, ¿no? Y Ya. eso, ¿ya? Y alguna vez arroz salpicadito de pollo en la casa de mis amigos, comía rico, pues, ¿no? Entonces, o enseñaba. Ya, había que ir donde los amigos. Claro, es que me invitaban para que les enseñara, ¿no? Entonces mi condición bacán, pero ¿cómo es? Claro. Claro, invitan O sea, algo, podríamos decir, un pago en especies. Claro, yo me acuerdo que hay un amigo que obviamente no voy a mencionar su nombre, que su papá es un médico famoso, él también es ahora un médico famoso, que me invitaba a su casa en San Isidro. Y yo vivía en una pensión, pues en Lince, una pensión, pero es de las más bajas, ¿no? Ya. Y su casa para mí, wow, era un palacio, ¿no? Y y habían 2 personas de color de servidumbre y me servían unos platos hermosos y una comida demasiado rica, ¿no? Pero esa comida, como yo tenía mucha hambre, me la desaparecía en 2 minutos, ¿no? Flux. Así como Popeye. Ya. ¿Ya? Y me encantaba ir a la casa porque comía demasiado rico, ¿no? Y eso fue pues una anécdota. ¿Tú ¿no? podrías decir que tienes una mentalidad emprendedora que te ha... porque de alguna manera todos esos cambios, todo el buscar otra universidad, moverse, tiene que ver mucho con las posibilidades de querer ser emprendedor, empresario, Mira, etcétera. yo creo que... ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que tú tienes que tener un objetivo en la vida. ¿Qué quieres ser? Como te repito, a mí me encanta enseñar. Pero para aprender necesitas una motivación. Podría ser cambiar tu status quo, podría ser construir tu sueño, porque yo no creo... Y perdón que te corte dime. ahí, te gusta mucho enseñar, ¿y por qué no la carrera de docencia, de educación? No, o sea, no tengo tiempo, o sea,
O sea, mi No, mamá... digo desde ese inicio. ¿Qué fue lo que decidió la medicina? ¿Los No, pollitos, yo siempre los quise ser patitos? médico, los pollos, los chanchitos, los pavos que habría, y Ya, 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 o sea, definitivo. yo tenía, o tengo mucha hambre de conocimiento, siempre me gusta aprender, o sea, siempre estoy leyendo, aprendiendo, ¿no? Porque, como te repito, saber te da privilegios. He estado en muchos países, ¿no? Haciendo cursos y todo eso, ¿no? Capacitándome. Y el hombre es igualito, ¿ah? Yo no encuentro absolutamente ninguna diferencia entre un peruano, un chino, un americano o un europeo. Ninguna. La misma miseria, la misma grandeza, el emprendedor, el no emprendedor, el que se conforma o no se conforma. Uno, lo primero que tienes que tener tú es creértela. Seas Ya. carpintero, ingeniero o lo que fuera, creértela. Autoestima, una Claro, autoestima lo que pasa, yo tengo, o grande. sea, como dicen en mi casa mis hijas, o mi esposa, ¿no? Wow, todo es tú. No, no es que todo sea yo. Lo que pasa es que la tengo clara. Yo soy una persona valiosa, al igual que muchas personas, ¿no? Ejemplo, yo admiro a los camioneros acá en Perú, pues. Tú estás en Europa y las carreteras son hermosas. Estás en Estados Unidos y las pistas son hermosas. Maneja en Perú, pues. Acá te vas a la sierra y Dios mío, las curvas y los camioneros son recontra, súper archicapos. Lo que pasa es que están infravalorados, ¿no? Pero ese camionero peruano es un capo. Y así son extraordinarios los profesores peruanos que enseñan con una pizarra y una tiza. Cuando ahora todo es tabletas y todo. Así son capos los cocineros peruanos que hacen magia con lo que tienen. Sí. Entonces, el Perú es un país de guerreros, es un país extraordinario, es un país de soñadores que, mira, creo que hacer empresa en este país es recontra, súper archi difícil por el Estado y la seguimos haciendo, pese a todas las dificultades, ¿no? Porque ahorita que yo estoy ya con la empresa y todo, alucina que lo más difícil que encuentro es el Estado. Y el Estado es un socio que no te entiende, que hace lo imposible para que fracases. Y pese a eso, el Perú no tiene éxito. El 70%, 80% de la economía del Perú es informal. Por eso sé que, al margen de lo que pueda pasar en el mundo exterior, el Perú sigue adelante, el Perú es lo máximo, ¿no? Entonces diríamos que sí tienen pues el peruano como un germen de mentalidad emprendedora, ¿no es cierto? Recuerda, Luis, que Perú es uno de los países en el mundo con más emprendimiento. En el mundo, con más emprendedores. Aquí hay gente valiosa. Ya me vas a contar de la clínica, pero antes de eso, bueno, ya entras a la medicina. Empiezas, tienes un consultor, ¿cómo? Un poco cuéntanos. Yo hice cómo... la especialidad en el hospital de neoplásicas. ¿Ya? Ya. Te decidiste por oncología, ¿no es cierto? No, claro, me decidí por oncología, ya, y claro, el hospital de neoplásicas en ese tiempo era un hospital de élite, ahora también, ¿no? Pero más era en ese tiempo. Y también lo mismo que pasa en todos sitios, o sea, las diferencias sociales, o sea, eso es tácito, no solo en Perú, en todo el mundo. Ya que te encuentras con el hijo del doctor famoso, que es diferente, te encuentras con el pata que es el hijo del millonario, o con el pata que no tiene nada, ¿no? Como yo, ¿no? Que en ese tiempo era nada, ¿no? Y ahí pues entiendes lo que le digo ahora a mis internos o a mis residentes, ¿no? Uno vale por lo que hace, por lo que aprende, por lo que enseña. Ese es el mayor valor de la persona. Y tuve la oportunidad de hacer la especialidad, la subespecialidad, y de ahí me quedé sin trabajo. Y entonces... me convertí en taxista. Ah, mira tú. Claro, porque en ese tiempo ganabas poquísimo médico residente, ganabas un equivalente a $500. Y yo tenía una hija, vivía en un cuartito en La Victoria de $60 y no te alcanzaba, pues, ¿no? Entonces trabajaba y en la noche hacía mi taxi. Yo me acuerdo que... y tú te vistes en el hospital de neoplástica de blanco. Ya. Yo me acuerdo que estaba haciendo... O sea, yo terminaba mi residencia y iba a hacer taxi. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez haciendo taxi, al costado mío estaba el director del hospital de neoplásicas, ¿ya? En esa época, y me dio vergüenza y retrocedí. ¿Y por qué te dio vergüenza? Porque así somos nosotros. Pero dije, oye, pues si estoy trabajando, adelanté el carro, no sé si el doctor me vio. Y normal, pues estaba trabajando, ¿no? Y al final de mi residencia especial, que es la subespecialidad, el doctor me escribió una carta hermosa recomendándome.
Eso fue, creo que me vio, no sé, nunca lo supe. Pero bueno, fue un gesto hermoso de su parte, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, uno no tiene que avergonzarse de lo que hace. No, claro que no. Claro, sí. Ya, y el salto, digamos, ya de empezar a ser un médico más reputado, más organizado. Lo que pasa es que yo hago la especialidad, la subespecialidad, estaba entrenado afuera y todo eso. Tenía todas las ahí, no, no encontraba trabajo. Ya. No, es que es difícil. En ningún hospital, en ninguna clínica, ¿no? Y bueno, y es cuando entro en conflicto conmigo mismo y decía, Dios mío, o sea, no puede ser posible que sea tan capacitado y no encuentre trabajo. Y es donde me reencuentro con mi gran amigo Óscar Basurco. Ya. ¿Y cómo fue? Fue porque yo quise, Dios mío, si no encuentro trabajo, pues haré un consultorio, un centro, algo, ¿no? Entonces se me ocurre la idea de hacer un centro al que no tenía ni un mango, o sea, no tenía nada que hacer, me acuerdo. Y dije, no, tengo que hacer mi emprendimiento. Y fui a Besac en ese tiempo, porque ahí decía que te podían hacer la empresa en pocos días, ¿no? Fui a abrir la empresa, no tenía un mango, o sea, eran técnicamente 1000 soles que tenía que aportarse, pues nunca los aporté. Y Oscar se encontró conmigo, y loco, ¿qué haces ahí? Bueno, armamos la empresa y mira lo que pasa, ¿no? A ver. La sensación de ser empresario sin plata. Dijo, bueno, mi querido Gastón, me dio en una carpetita, él probablemente ni se acuerde, ¿no? La empresa, ya eres empresario, Oncodetecta se llamaba, y me la vuelve en un folder y me la pone bajo del brazo, ¿no? Y teóricamente era empresario. Y con esto me dijo, teóricamente. Pues, claro, puedes hacer lo que quieras, vas a llegar hasta el cielo. Y yo me acuerdo que, oye, soy empresario, pues, o sea, teóricamente era empresario, ¿no? Y comencé a soñar. Oye, en verdad puedo hacer un consultorio, porque el servicio en el hospital era malo. Abrí un consultorio frente al hospital de neoplásicas. Y Luis, me comenzó a ir recontra bien. Me acuerdo que mi primera paciente fue una boliviana, ¿ya? Y vino una, vino otra. Después, con esa misma idea que me había hablado con Oscar, fui a la clínica TESA, presenté un proyecto, me aceptaron de una unidad oncológica. Me aceptó la clínica TESA, presenté otro, y como me ligó, presenté un proyecto a la clínica San Lucas. Me aceptaron el proyecto porque ya tenía teóricamente mi propia empresa que era Oncodetecta. ¿Ya? Y hay un retroceso también. ¿Por qué te decidiste por la oncología y no otra? Porque yo conocí a un médico muy famoso, el doctor Cotrina, que era oncólogo, ¿ya? Y que leía súper bien. Y dije, wow, esta es, ¿no? Digamos que esa fue tu influencia para la oncología, doctor. Sí. Le da súper bien. Y como me gusté estudiar, comencé a estudiar cáncer, me encantó y iba acá. Y el doctor, pues, ahí hay una anécdota. El doctor Cotrina, sí, es bueno decir, un hombre increíble, un tipo súper capaz, ¿no? Tiene un hijo que es también médico, ¿no? Que estudia conmigo en la universidad, ¿no? Nos pagaba por hacer investigación. Yo me acuerdo que el doctor, muy delicado, muy fino, nos daba un sobrecito semanal. No me acuerdo cuánto de plata era, pero era bastante plata en ese momento para mí. Era como decir, pues, no sé, 1500 soles. De ahora, claro. Claro, por mes, que para mí 1500 soles era... Era wow. Plata, pues, para no estaba... Pero claro, para el nivel de ingreso que yo tenía, yo no tenía ningún nivel de ingreso, ¿no? O sea, era wow. Y el día que se acabó la investigación casi lloro, ¿no? No, además ¿sabes qué importante ahí? Que te pagan por investigar. Acá la investigación se deja mucho de lado. Claro, por eso en Detecta ahora hay un site de investigación, ¿no? Mira. Entonces, que el doctor Cotrina, claro, fue uno de los médicos más influyentes en mi vida, junto con el doctor León Atoche, ¿no? Que fue mi maestro quirúrgico en el hospital, al cual yo siempre le hablo de él, ¿no? Porque, bueno, me formaron, ¿no? Y entonces, por lo que tú me dices, un consejo para la gente que nos está viendo y que nos va a ver, empresarios, emprendedores como tú, a base de autoestima y con tu teórica empresa, vas al campo y entras con fuerza, ¿no? Y que todos lo podrían hacer. Yo hablo con la madre Sor Francesca en la TESA y le digo, madre, acá no hay oncología, tiene que haber oncología en la clínica TESA.
Y va a ver que va a haber mucho éxito. Yo le formo la unidad oncológica. Mira, no tenía nada, Luis. Ya. Solo que sabía que iba a ir bien, nada más. Había un grupo de amigos, lo de miren, quieren trabajar en Clínica TESA, así, formamos una bacán. Y fue un éxito. Y como me fue bien, dije, ¿por qué no en la Clínica San Lucas? Conocí a alguien, llevé el proyecto y fue un éxito también. Entonces ya tenía Clínica TESA, Clínica San Lucas y Oncodetecta. Y mira, ahora yo había creado fuentes de trabajo. Claro. Porque a mis amigos los llamaba y ¿cómo se llama? Y tenían trabajo. Y en la Clínica San Lucas ocurre una anécdota bien bonita, ¿no? Que, bueno, la gente ha pensado que siempre yo siempre todo invierto, ¿no? Y me dicen, y no tiene un mango esa, o sea, había empezado, pero, por ejemplo, lo de la Clínica San Lucas me dicen, doctor Gastón, ¿usted puede, poner un mamógrafo? Y yo, sí, claro. ¿Ya? ¿Cuándo? No tenía ni un mango. Ya. ¿Ya? Y me dicen, no sé, cuando usted desee. Ah, ya. Entonces llamo a otro amigo, a Jorge Aguilar, y le digo, oye, Jorgito, hay que poner un mamógrafo. ¿Qué, de verdad? Sí, ya, mitad, ya. Entonces, y Jorge lo sabe, ¿no? Y Jorge, ya, pues, no me acuerdo cuánto costaba un mamógrafo, pero obviamente de segunda, ¿no? Y él puso la mitad, y yo técnicamente también puse la mitad, pero con su mitad yo compré el mamógrafo. Y le dije a quien me lo vendió, mira, te doy el 50% y el resto te lo pago a plazos. Y ya. Y compré el mamógrafo con la mitad de mi amigo y el resto yo trabajaba y lo pagaba a plazos. Ya. Claro, tremenda, o sea, es gestionar, ¿no? Es gestionar. Los recursos o los no recursos en Mira, este caso. Mira. Una vez me pasó una anécdota en el hospital de neoplásicas, ¿no? Que me dicen, en el hospital de neoplásicas en esa época tú entrabas a las 5 de la mañana y salías a las 5 de la mañana, o sea, no salías. Ya. Todo el día estabas en el hospital. ¿Ya? Y un residente me dice, Gastón, ya, yo tenía unos ahorros por ahí, y un doctor muy importante me había dejado a sus pacientes particulares para que los cuidara, porque el doctor se fue de vacaciones. Ya. ¿Ya? Y bueno, pues repentinamente pues me dice, doctor, me dio una lista de pacientes, usted puede hacer la consulta a su casa, cobre como que 300 o 400 soles, algo así, no me acuerdo. Ya son visitas domiciliarias y ya. Entonces, bacán, el doctor se fue un mes de vacaciones y me dejó como 4 o 6 pacientes y gané un montón de plata. Pero llegaba en micro, pues, ¿no? Entonces se me ocurre, y como tomaba un micro, tenía unas acciones que había comprado y vendí mis acciones de Telefónica y Cementos Pacasmayo y me compré un carrito. Ya. Dije, pucha, si me iba tan bien, entonces puedo hacer consultas particulares. Obviamente, el mes que el doctor me dejó, hice consultas particulares. Pero mira, ahí también para hacer un pequeño corte, tenías acciones. No, es que ya me había ido bien en mis Sedums. En mis Sedums me había ido bien, ya. Pero por eso hay que tener una mentalidad para decir, bueno, hay gente que ve lo de las acciones, es que ese mundo lo ven el problema muy es lejano. Que cuando tú eres chibolo, toda la plata te la gastas. Así es. No inviertes nada. O sea, yo creo que cuando uno está entre los 20 y los 30, debe invertir en el conocimiento y debe ahorrar. ¿Ya? Por supuesto. Porque si tú no haces eso, o sea, toda la gente, los chibolos ganan, no sé, 5,000, 6,000, todos se lo tiran. Discotecas, lo que quieras, ¿no? Y casi nadie tiene capital, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esa época Fujimori, a los años 90, estaban vendiendo acciones de Telefónica y de Cementos Pacasmayo, ¿no? Perdón, eran, claro, no me acuerdo bien qué acciones eran, pero subieron un montón. Porque el Perú está bien comunicado y dije, pucha, que esa empresa se viera al cielo, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que antes no habían teléfonos? No, sí, Telefónica debe haber sido. Sí, Telefónica, sí. Sí, a la venta, sí. Y entonces, bueno, con esas vendí las acciones y me gané un montón, o sea, junté $4,000 y me compré un carro para hacer consultas particulares y ya no tenía ninguna consulta particular y ya no tenía cómo pagar el carro. Claro. Fue desde que comencé a hacer taxi. Pero mira, ocurre una anécdota. Una cosa te va llevando a otra. Claro. Entonces un residente me dice, a ver, Mendoza, que se ha comprado un carro nuevo,
anda al centro de Lima y saca fotocopias. Y como el INEM es como una cárcel que no sale, yo, ya que bacán, salí y vi el mundo de las fotocopias. ¿Ya? Donde en el INEM una fotocopia costaba como, estoy poniendo un ejemplo, ya no me acuerdo, como 10 centavos, y en Lima estaba, o como un sol, y en Lima estaba a un 25%. Claro. Entonces yo dije, pucha, si yo tengo una fotocopiadora y cobro solo el doble de Lima, me gano el 50%. El 100%, perdón. Claro. Entonces me vine con esa idea, ¿no? Tremenda mentalidad. Mira, realmente y había un amigo, Jaime Torres, que tenía un libro que se llamaba De Vita, que tenía 4000 páginas. ¿Ya? Y todo el mundo quería el libro, pero nadie tenía plata. ¿Ya? Entonces yo le dije a mi esposa, Socorro, que también es parte de mi éxito fundamental, ¿ya? Le dije, oye, si compramos una fotocopiadora, la hacemos. Estaba endeudado con el carro, que no tenía cómo pagarlo. La fotocopiadora costaba $2000, ¿ya? Y me empeño más, no sé qué hice, me empeñé y compramos la fotocopiadora. Teníamos la fotocopiadora, teníamos el libro para sacarle fotocopia y no teníamos papel ni tóner. Y entonces un día va una señora vendiendo joyas al hospital de neoplásicas. Y había una morena, Juanita, una técnica de enfermería, le dice, dígale al doctor, él tiene plata. Y en verdad no tenía plata, ¿no? Y la señora pero va con... parecía, pues, parecía, claro. Que se compre un carro, se compre una fotocopiadora, ¿no? Uno dice, y mira, el doctor tiene plata. Claro, y la señora me muestra las joyas, y digo, ya, quiero esta y esta. Y la señora me queda mirando. Le digo, pero ahorita no tengo plata, te las pago en partes, ¿me das 4 partes? Ya, me dice, ya el próximo mes. Bacán. Entonces las joyas las agarré y las empeñé. Y con eso obtuve papel y tóner para las fotocopias. Con todo ese bagaje, con todo eso, me gustaría que me dijeras, la medicina para ti es más una profesión, es un servicio a la gente. ¿Solo se queda en diagnosticar un mal o también hay, sobre todo en el cáncer, ¿no? Hay todo... Yo me imagino que debe ser difícil darle la noticia a alguien de que tiene un cáncer a un cierto nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso ahora que ya, digamos, que eres un hombre, un médico exitoso, ¿no? Mira, yo creo que no la medicina, sino que todas las profesiones son servicio. Ingeniería, robótica, inteligencia, todo, abogacía. La medicina tiene algo especial. Que estás en contacto, sobre todo el área de oncología, ¿no? Con la muerte, donde ves que todos los días se caen los castillos. Porque tú puedes ser alguien muy exitoso, tiene un cáncer y simplemente te derrumba. ¿Ya? Puedes ser un niño y el cáncer te derrumba. Puedes ser pobre y el cáncer te derrumba. El cáncer es la enfermedad más inclusiva. Todos somos susceptibles de tenerlo. ¿Y cómo logras tú, no sé si es mantenerse al margen o aceptar, porque debe ser una situación bien difícil, mira, ¿no? De alguien que empiezas a conocer y tener que... Tienes que convencerte que la magia de Dios se hace a través de tus manos, como en todas las profesiones, y entender que somos gente de servicio. Recibe más quien más da. No puedes mentir. Tienes que ser capacitado, tienes que invertir en ti y tienes que entender que el objetivo de la vida no es hacerte rico. No, eso no sirve. A mí, por ejemplo, yo podría comprarme un reloj ahorita caro, pero yo no uso relojes, no uso cadena, no uso nada, ¿no? Porque eso no te cambia. No, claro que no. O sea, el objetivo de la vida es crecer, claro. O sea, todos queremos cosas bonitas, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿cuál es la filosofía para ti, la filosofía de la vida? Mira, de lo en que el vas colegio, transitando. En el colegio Pituco, como dicen en Piura, que es el San Ignacio Loyola, aprendí a ser hombre para los demás. Eso es una frase muy potente, porque si nosotros comenzamos a entregar nuestro corazón, nos convertimos en luces que iluminan caminos, nos convertimos en gente que habla con amor y que trata a los demás con respeto, cambiamos nuestro micromundo, nuestro pequeño mundo, ¿ya? Porque la vida es corta para todos y efectivamente, servir
es lo más hermoso que puedas hacer. Porque, ejemplo, mis pacientes, yo los adoro, me inmiscuyo con ellos. Es doloroso, pero claro, es lo que te iba a veces decir, ¿no? Porque hasta lloras con ellos. algunos deben Mira, fallecer, ¿no? O sea, ¿cómo? Si ¿cómo me tú? dicen, mira, si me dicen, yo hablo de lo que conozco, ¿no? De mi gente peruana, de mi gente, porque yo soy peruano, yo soy recontra cholo, ¿no? Este país está lleno de heroísmo, de gente que, de madres, de padres, de tíos, de abuelos que dan su vida por las personas que aman. En Perú, cuando alguien no tiene dinero, hacen una apoyada. Sí, pues. Y la comunidad, el pueblo se une y sacan adelante a su vecino. ¿Y tú piensas que eso lo va a hacer en Estados Unidos o en Europa? Nada, allá nadie te mira. Acá en nuestra patria tenemos eso, que tenemos un pensamiento corporativo, un pensamiento de ayuda. Entonces, O más comunitario, ¿no? Como de es que comunidad, ¿no? eso es ancestral. Eso claro. es ancestral. Sí. Entonces, tú acá piensas yo y la gente aún te escucha. Y por eso es que no debemos de dejarnos de ayudar entre nosotros. Nosotros somos fuertes, somos diferentes, somos una tierra privilegiada. Pero es increíble, o sea, yo podría hablar toda la mañana de mi Claro, iglesia, ¿no? y allí sí es curioso, a veces uno dice, porque dice, no, el empresario es cerrado, solo le interesa lo suyo, pero por otro lado... Oye, a ver, métete empresario. Yo ahorita te quedé un montón de plata, tú más endeudado que cualquiera, ¿no? Pero estamos creciendo. Porque ser empresario es una gran responsabilidad. A ver. Así es una responsabilidad. Mira, yo ahorita tenemos como, ¿qué será? Cerca de 300 trabajadores. La planilla ¿Cuántos, perdón? 300. Wow. La planilla es altísima y estamos creciendo, ¿ya? Pero a costa de trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ayer terminado a las 2 de la mañana de operar, ¿ya? Entonces es cansado, extenuante, pero ¿saben qué? Vale la pena. Yo tengo el concepto que no me voy a llevar nada. Tú naces desnudo y te mueres desnudo. Sí. ¿Pero qué me llevo? Sí. El sabor de haberlo logrado, de haber construido una familia bonita, Socorro y mi esposa. Bueno, no me voy a enseñar el nombre de mis hijas, pero son increíbles. ¿Cuál sería tu mensaje final para todo esto? Porque nos ven básicamente empresarios, emprendedores, gente que quiere surgir, que quiere ayudar a otros, ¿no? ¿Cuál sería tu idea final ahí? Mira, que el objetivo de la vida es ser feliz. Que luchemos por nuestra felicidad. Que nos convertamos en gente que construye. En gente que haga que las cosas sucedan. No la gente que habla mucho, eso no sirve. No sirve porque hay gente que habla demasiado. Así es. Yo creo en la gente que construye. En la gente que respeta a los demás. En la gente que hace que los sueños de otro sean realidad. Y que sentamos comprometerse con nuestro país. Nuestra tierra nos necesita. Y que el mejor lugar para hacer negocios es Perú. Miren lo que ha pasado con la cocina. Somos una de las mejores cocinas del mundo. Sí. Miren nuestra música. La música peruana es realmente hermosa. Y un país multicultural. Pues. Claro que sí. Mira, tener el consejo que le di a los chicos que nos están escuchando, tengan un objetivo en la vida. Solo uno, y lleguen. Y no piensen en las dificultades. No piensen que no van a llegar. Convénzanse que ustedes son valiosos y que si se lo proponen, lo van a lograr. Bueno, Gastón, ha sido un placer. Espero que te hayas sentido cómodo en el diván, claro. que nos hayas podido contar experiencias vivenciales y muy internas. Y te agradecemos mucho tu visita. Y para los demás, van a haber muchas novedades en el siguiente programa, así que deben estar al tanto de lo que les vayamos comentando. Nos vemos en el próximo programa. No te olvides de suscribirte al canal. Vendrán historias muy interesantes.